Todo nuevamente con ustedes, Betsy Rodríguez, educadora en diabetes, enfermera, persona con diabetes y mamá páncreas. En el día de hoy voy a estar hablando de educando al educador. Vamos a hablar sobre metas, técnicas y estrategias en el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación en diabetes. Son términos muy confusos, para eso le he preparado un un handout con todas las definiciones y con ciertos ejemplos que después ustedes podrán repasar en conjunto con mi presentación. Entonces, sin más preámbulos, vamos a empezar a presentar lo que tenemos para ustedes en el día de hoy. Gracias a la Sociedad Argentina de Diabetes por esta invitación. Esperamos que la diplomatura en las que ustedes están ingresados los ayude a ustedes, mis colegas enfermeras y enfermeros, a ser excelentes educadores en diabetes. Esta es mi pasión, es lo que he estado haciendo por más de 30 años. Creo fielmente que la educación en diabetes hace una diferencia en las personas que viven con la condición, y quiero compartir con ustedes todo lo que he podido acumular durante estos 30 años de experiencia. Así que sin más preámbulos, vamos a empezar ahora con nuestra presentación del día de hoy, que se llama Educando al Educador, Métodos de Enseñanza. Nuestros objetivos para el día de hoy van dirigidos hacia definir qué es un método. Vamos a ver las diferenciaciones entre método y estrategia didáctica. Vamos a conocer las diferentes influencias que existen cuando se elige una estrategia metodológica en términos de los objetivos, del grupo de aprendizaje, de los contenidos, de los recursos y de cómo organizamos todo ese contenido. Y finalmente vamos a determinar las características de los diferentes métodos didácticos. Entonces, ¿qué es un método de enseñanza? Vamos a ver eso ya mismo, pero quería compartir con ustedes este gráfico donde voy desglosando cada una de las partes que vamos a estar tratando en esta clase de hoy. Cuando hablamos de contenidos en diabetes, estamos hablando de los 7 comportamientos de la diabetes que les compartí en la clase anterior cuando estaba hablando del rol del educador en diabetes. Esos 7 comportamientos son el contenido que deben generar los currículos destinados a enseñar a personas con diabetes. Luego entonces hablamos de los recursos, es decir, con qué contamos, cuáles son los medios que disponemos para recorrer este camino en el proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Cuáles son las formas de aprendizaje? Esta intervención educativa se puede dar en grupos, se puede dar individual, e incluso ahora estamos viendo mucho el e-learning, ¿verdad? La educación a distancia o la educación en línea. También tenemos que ver mucho con los objetivos. ¿Por qué? Porque los objetivos son los resultados hacia lo que dirigimos este proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en la clase anterior les hablaba que en términos de diabetes hablamos del conocimiento, hablamos de las destrezas o las habilidades y hablamos de las actitudes. Vamos a ver entonces también esos métodos de enseñanza, que es el camino que seguimos para conseguir, claro, todo esto organizado en ese formato que adoptamos en cada contexto formativo. Bien, como educadores, entonces, nosotros tenemos que conocer desde un principio qué enseñar o desarrollar en términos de cuáles son los objetivos y los contenidos, y cómo y cuándo vamos a enseñar, qué es la forma y el momento de enseñar. ¿Es el método una técnica? No. Las técnicas son procedimientos o estrategias concretas. Son procedimientos concretos dentro de un método. El método didáctico, entonces, es el conjunto lógico y unitario de los procedimientos de enseñanza, es decir, didácticos, que tienden a dirigir el aprendizaje y que incluyen en él desde la presentación y la elaboración del material hasta la verificación y competente rectificación del aprendizaje. Porque al final buscamos enseñar
pero también buscamos que la persona a la que estamos enseñando aprenda, y parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje no es solamente el empleo de los métodos, las técnicas o las estrategias o los recursos o los procedimientos, toda esta palabrería técnica, porque al final lo que buscamos es que la persona desarrolle esas destrezas, esas habilidades, modifique sus comportamientos y desarrolle las actitudes que son necesarias, teniendo como base un buen campo de contenido, de conocimiento. Bien, entonces tenemos algunos métodos directos o bidireccionales, Dios mío, y no puedo hablar, bidireccionales, como es el diálogo, la charla o el coloquio, la conferencia, que es el más abusado y usado. Y entonces tenemos técnicas de grupo, como el taller, la discusión, el Phillips 66, la lluvia de ideas, la representación de papeles o juego de rol y el rumor. Quise incluirles todos estos para que vean que la imaginación y el deseo de crear y de desarrollar ese conocimiento, esas destrezas y esas actitudes en las personas que viven con diabetes deben ir más allá de una mera conferencia. Entonces tenemos que salirnos un poco de lo tradicional, porque las características de las personas y de los grupos varían, y la variedad también trae consigo motivación. Entonces, si tenemos a una gente en un grupo sentados, pasivos, escuchando solamente lo que usted les tiene que decir o enseñar, me parece que desde el punto de vista de la enseñanza adulto es la violación número 1 a la forma en que los adultos aprendemos. Veamos entonces los métodos directos bidireccionales como el Phillips 66. A mí el Phillips 66 me encanta y les voy a decir por qué. Porque involucra a la gente, porque los pone a hacer algo, porque los pone a ser parte del proceso. Y este método consiste en establecer, a partir de un grupo numeroso, subgrupos de 6 personas para que discutan sobre un tema dado durante 6 minutos. Ellos entonces obtienen unas conclusiones que posteriormente se presentan a la totalidad del grupo. Este es un método muy bueno cuando tenemos grupos grandes. Acuérdense que mientras más grande el grupo, menos probabilidades usted tiene como educador el determinar si la gente está captando, si está digiriendo, si está aprendiendo. Entonces usted tiene que buscar estrategias para grupos grandes que le permitan conseguir esos 3 aspectos que les acabo de decir: que la gente esté digiriendo el material, que la gente esté captando y, lo más importante, que la gente esté aprendiendo. Y particularmente en adultos, y yo he usado esto incluso en adolescentes y funciona muy bien. Entonces rompe el grupo grande en subgrupos de 6 personas, les da el tema con unas preguntas clave, tienen 6 minutos, ellos discuten, identifican un reportero, identifican un escritor, obtienen unas conclusiones y al final las presentan en el grupo, y entonces usted como educador facilita ese proceso de educación. Una metodología fabulosa. Luego tenemos la lluvia de ideas, que en inglés se le conoce como el brainstorming, y este consiste en proponer qué términos o expresiones sugieren una idea, un hecho o una palabra determinada. Se puede hacer individual o colectivamente, empleando la pizarra o similar. Yo, por ejemplo, a veces no tengo pizarra, pero uso un rotafolio de estos grandes que ahora vienen hasta con pegamento. Utilizo eso, mire, y he utilizado hasta pedazos de cartón dependiendo de dónde estoy. Si estoy en comunidades muy pobres y no hay nada más, usamos lo que tenemos a nuestro alcance. Después, entonces, puede iniciarse una discusión sobre el tema planteado, comentando, defendiendo el por qué se han considerado positivas o negativas las distintas ideas expuestas. Aquí todo el mundo tiene la oportunidad de aportar, de participar. Yo utilizo mucho esta lluvia de ideas cuando, por ejemplo, les pregunto en mis clases
¿Qué es aquello de la diabetes que más te afecta, que más problemas te trae? Y por ejemplo, uno de los temas más comunes pues es el comer, ¿verdad? Entonces bueno, yo entonces enfoco en el comer, porque comer es un término tan amplio como cuando decimos alimentación saludable, es un término tan amplio. Pero entonces yo le digo, de las cosas que normalmente comes, ¿qué es lo que te trae más problemas? Y entonces muchos de ellos, por ejemplo, en el grupo pasado que tuve, me decían, ay profesora, ellos me dicen profesora, otros me dicen maestra, otros me dicen enfermera, otros me dicen doctora, no importa cómo me digan, lo importante es que desarrollemos esa conexión. Y entonces me estaban hablando ellos de la pizza, que la pizza le sube mucho el azúcar, pero no quieren dejar de comer pizza. Y entonces hicimos una lluvia de ideas en relación a comer pizza. Hablamos de estrategia. Ellos entonces empiezan a compartir lo que hacen unos entre los otros. Uno de ellos decía, bueno, pues yo me checo mi azúcar. Y si mi azúcar está en 90 o menos, esa es mi oportunidad para comer pizza. Y luego entonces me chequeo y me cubro. Aquí no está nada bien ni nada mal, no estamos para juzgar, estamos para buscar estrategias que funcionen y que al final le traigan el efecto esperado, que en este caso es que todos se puedan comer su pedacito de pizza. ¿Por qué no? No tratamos de limitar a la gente, tratamos de enseñarlo a que incorpore lo que es vivir normalmente dentro de una condición crónica como la diabetes. Podemos hacer lluvia de ideas y he hecho lluvia de ideas sobre el cuidado de los pies. Por ejemplo, les pregunto en relación a tus pies, ¿qué es lo más que te molesta? Y en las personas que llevan bastante tiempo con diabetes, muchos de ellos ya tienen neuropatía, ¿verdad? Y empiezan a hablar de los calambres, del dolor, de sentir todas esas espinitas. Y ahí vamos haciendo esa lluvia de ideas sobre ese problema que está relacionado a una vivencia que ellos tienen. Entonces, estamos ahí nosotros para facilitar la discusión, para clarificar conceptos, para abundar en el contenido que deben saber y finalmente lo que estamos persiguiendo es que aprendan. Otro método no tradicional es el role playing o el juego de roles, y este consiste en hacer grupos y asignar a cada uno la representación de un papel ante una situación o caso concreto de la vida real, siguiendo el rol que se les ha asignado previamente. Mientras unas personas actúan, las otras toman nota y entonces después se discute. Yo hago mucho esto, yo creé una fotonovela que se llama Hazlo por ellos, pero por ti también. Y entonces yo traigo copias de la fotonovela para cada uno de mis participantes. Hablamos sobre los protagonistas de esta novela, sobre los problemas que están teniendo, y entonces luego asigno a cada uno de ellos el personaje que van a estar representando en esta novela. Y hacemos casi como una película, lo graban con sus teléfonos, después en la próxima sección vemos otra vez la película que hemos desarrollado con ellos como actores y vamos sobre los temas que vamos discutiendo en este aspecto. A veces escribo pequeños guiones donde los comparto con ellos, asigno los roles y están enfocados a los problemas que ellos mismos están compartiendo conmigo, que tienen que estar liderando en relación a su diabetes. Métodos indirectos o unidireccionales, entonces son aquellos en los que no existe contacto directo entre el educador y el educando. Por lo general, estos resultan menos efectivos que los métodos directos de los cuales les acabo de hablar, ya que la relación entre el educador y el educando no es directa, sin embargo, llegan a un porcentaje mayor de la población. No es que sean mejor los bidireccionales en oposición a los unidireccionales, es que todo va a depender de lo que nosotros queremos lograr al final con esta persona que estamos educando o con estos grupos. Y aquí entonces tienen algunos ejemplos de métodos indirectos o unidireccionales como es el radio, la televisión, el internet, los videos,
Aunque, por ejemplo, los videos yo lo puedo combinar. Yo puedo mostrar un video y luego tener una lluvia de ideas. Puedo mostrar un video y luego hacer un Philips 66. ¿Van siguiéndome? Los CD-ROM, los DVDs, ahora están de moda los podcasts, que son narraciones digitales de un tema dado, proyecciones de diapositivas y transparencia, los carteles, los folletos, ahora están muy de moda los infográficos, las cartas circulares, el correo electrónico, las revistas, los periódicos, los libros, el text messaging que se está usando mucho también. Todos estos son métodos indirectos o unidireccionales. Veamos entonces algunos principios fundamentales en la estrategia metodológica. Es importante la especificidad. ¿Qué queremos decir con esto? Es la conveniencia de un método que va a depender de la situación, va a depender de las circunstancias y en particular de la población a la que se dirige, así como el nivel de preparación y los medios materiales que cada método existe. Ningún método conviene a todos los objetivos y a todas las circunstancias. Por eso yo les hablaba en el proceso de enseñanza-aprendizaje en mi clase anterior de el primer paso, que es el avalúo, donde una de las cosas que determina es cómo aprende mejor la persona, porque esto le va a dar información a ustedes sobre cómo estructurar su clase, qué métodos y qué estrategias, qué técnicas y qué recursos va a estar utilizando. Por eso es que les digo que ningún método conviene a todos los objetivos y a todas las circunstancias. Entonces la especificidad juega un papel bien importante y esto es un principio fundamental de la estrategia metodológica. Relatividad. ¿Qué quiero decir con esto? Es el valor y la eficacia de un método que van a depender de la manera como se aplica y del valor de los instrumentos utilizados. Y luego la complementariedad. Este es un proceso de formación donde se deben utilizar los métodos de forma complementaria para cubrir toda la gama de objetivos cognitivos, psicomotores y afectivos. Cognitivos apelan al conocimiento, psicomotores apelan a las destrezas y habilidades y afectivos que apelan a las actitudes. Entonces decimos que la mejor combinación va a depender de esas características del grupo o los individuos que estemos enseñando, del objetivo que nos hemos trazado. Entonces empezamos a hacer la combinación entre métodos, técnicas, estrategias y recursos. Bien, otro principio fundamental es la interdependencia. La conveniencia de un método depende de las circunstancias y de la población a la que estamos sirviendo. Hay que tener en cuenta entonces el tipo de aprendizaje, la cantidad y el nivel de dificultad de los contenidos, el tiempo que tenemos disponible, las características del grupo, los recursos disponibles, los participantes, es decir, las personas con diabetes y el educador. Para que una enseñanza sea eficaz, tiene que ser concreta, tiene que ser activa, tiene que ser progresiva, es decir, que empezamos de lo simple a lo complejo, tiene que ser variada en grupos o individualizada, pero primordialmente tiene que ser estimulante, motivante, no puede ser aburrido, debe ser divertido, estimulante. Entonces, es importante todo esto porque desde el punto de vista de los adultos y su relación con las características de una enseñanza eficaz, tiene que ser activa porque los adultos aprendemos de la experiencia, porque las nuevas adquisiciones de conocimiento se producirán a través de la interiorización de experiencias vividas.
que nosotros como adultos venimos con una maleta llena de experiencia, y esa experiencia van definitivamente a ser la zapata, el fundamento del nuevo conocimiento que nosotros vamos a estar compartiendo con ellos. Por eso es que los adultos, para que sea activo, por ejemplo, pueden hacerse realización de casos prácticos, pueden formularse preguntas y diálogos que obliguen a elaborar conclusiones propias. No nos podemos parar como una cabeza parlante frente a un grupo y ser nosotros los únicos protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay que involucrarlos en ese proceso. Los adultos deben involucrarse en un proceso colaborativo de planeación para su aprendizaje. Las 3 dimensiones sobre la necesidad del saber son: ¿cómo se va a llevar a cabo el aprendizaje? ¿Qué tipo de aprendizaje se llevará a cabo? ¿Y por qué es importante ese aprendizaje en particular? Hay algunos factores que afectan la conducta autodirigida, como son el estilo de aprendizaje. ¿Se acuerdan que yo les hablaba que algunas personas aprenden leyendo, otras haciendo, otras buscando en el internet, otras es más a lo sentimental, a lo afectivo? ¿Cuál es el estilo de aprendizaje de la persona? ¿Qué experiencias previas tienen con el objeto del aprendizaje? ¿Cuál es la orientación social? ¿Cuál es la autoeficiencia? ¿Cuál es el autocontrol? Por mencionarles algunos. Otra característica de este proceso de enseñanza-aprendizaje, ya les hablé que tiene que ser activa, ahora les digo que tiene que ser progresiva. Es descomponer un trabajo en fases o dosis, porque esto va a facilitar la comprensión de todos sus elementos. Es ir de lo simple a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, y de no presentar nuevas dificultades hasta que se hayan superado las anteriores. Esto es lo que queremos decir con que ese proceso de enseñanza-aprendizaje, para que sea eficaz, tiene que ser progresivo. Tiene que ser variado. La repetición de una misma actividad durante demasiado tiempo provoca una tendencia a no responder a los estímulos. La gente se aburre, entonces hay que cambiar los estímulos, hay que cambiar los métodos, hay que cambiar los medios didácticos. Entonces, ese proceso de enseñanza-aprendizaje se puede dar en grupos. Las dinámicas de un grupo nos proporcionan un amplio abanico de posibilidades de cara a su aprovechamiento como el elemento del aprendizaje, pero pueden ser también individualizadas. Es necesario entonces conocer individualmente a sus alumnos, es tener en cuenta su personalidad y tratarlos según su naturaleza, es decir, personalizar al máximo la formación. Entre las estrategias de aprendizaje para adultos que van más allá de la conferencia está el diálogo socrático. ¿Y qué es eso? Bueno, yo planteo un problema y buscamos soluciones. El estudio de caso, las discusiones, los grupos de pregunta y cuestionamiento, las simulaciones, los proyectos y el aprendizaje de acción. La vida adulta es una serie de estadios o transiciones, y cada transición al nuevo estadio crea una nueva motivación para aprender. Y esto es importante que lo tengamos en consideración. La premisa principal para tener en mente entonces es que el nivel de compromiso de las personas está relacionado con su participación en el proceso de llevarlo a cabo. Veamos ahora el método expositivo y veamos su definición. Consiste en la transmisión de contenidos formativos mediante la exposición oral del docente. La actividad recae sobre es decir, sobre el educador, dejando al alumno, al participante, un papel receptivo fundamentalmente. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, permite transferir una gran cantidad de conocimiento en un periodo de tiempo breve, con una gran cantidad de alumnos, y favorece un aprendizaje de recepción. Los inconvenientes es la pasividad del participante, el peligro de orientar un aprendizaje exclusivamente memorístico, es decir,
que dependa de la memoria nada más, no es útil para la enseñanza de actitudes. ¿Qué se debe incluir entonces en lo que llamamos esta clase magistral? Debe haber una introducción donde usted comunique los objetivos. Debe haber un proceso de sensibilización y exploración donde se ligan los objetivos con los conocimientos ya adquiridos y la experiencia de los participantes. Debe haber una consolidación e integración donde se transmite ese conocimiento, se realizan las actividades, se relacionan los conocimientos anteriores y se hace esa transferencia. Y luego entonces usted hace una síntesis, resume y muestra claramente las relaciones entre lo que se aprendió. Cuando damos la clase magistral al inicio, empezamos en la introducción. En el día de hoy vamos a estar hablando de esto, aquello y esto otro. Usted no tiene que decir los objetivos de la clase son, ¿verdad? Pero puede decirlo también, pero no es necesario. Y al final entonces decir, bueno, en conclusión, en el día de hoy hemos discutido, hemos hablado sobre, hemos analizado esto, aquello o lo otro. Es importante que se haga lo que se llama ese síntesis o ese resumen didáctico. Y posteriormente entonces es la evaluación, porque esto es lo que nos permite el control de los conocimientos, el rendimiento de los participantes y la realización de actividades de recuperación si fueran necesarias, particularmente si se pierden una clase, ¿verdad? Bueno, otro método que tenemos es el método demostrativo y este consiste en la transmisión de contenidos a través de la demostración práctica. Esto tiene unas fases también, tiene que haber una preparación y una motivación durante el cual todos los participantes deben colocarse de forma que puedan ver claramente la demostración. Es importante lo que llamamos en inglés el setup, ¿verdad? ¿Cómo ponemos ese grupo que en todos los ángulos cada uno de ellos pueda ver, que cada uno de ellos pueda ver lo que se va a demostrar de manera clara. Entonces se explica la tarea. El educador explicará la tarea centrándose en las diferentes etapas y puntos claves de esta. También, entonces luego está la realización de la tarea por el educador. Aquí se realiza acompañándola de explicaciones verbales, remarcando aquellos puntos claves o trucos que faciliten el trabajo. Y finalmente, entonces tenemos la actuación del participante, donde cada uno entonces tiene que devolver esa demostración, va explicando lo que se va haciendo bajo la supervisión del educador. El control irá desapareciendo gradualmente, claro, hasta que la persona domine la estrategia. Aquí, en este aspecto, para evaluar, se usan mucho las listas de cotejo o los checklists. Usted puede tener un checklist con todos los pasos que esta persona se supone que devuelva a usted luego que haya visto la demostración. Por ejemplo, y ya hay listas de cotejo o checklists para supervisar si el paciente se autoinspecciona bien los pies, cómo se administra la insulina, cómo selecciona las áreas para administrarse insulina, cómo se monitorea los niveles de azúcar, cómo los documenta. Para todo eso ya hay listas de cotejo. Entonces usted da la demostración, prepara y motiva, explica la tarea, da la demostración y luego entonces pone a los participantes a que devuelvan la demostración, y mientras ellos están devolviendo la demostración, usted entonces utiliza la lista de cotejo o el checklist para ver si todos los elementos necesarios él pudo demostrar que adquirió la destreza o la habilidad. ¿Cuáles son las ventajas? Es muy apropiado para el aprendizaje de destrezas manuales, facilita un aprendizaje por observación de modelos, permite el aprendizaje en el contexto natural. Los inconvenientes, bueno, esto requiere mucho tiempo, es difícil de aplicar en grupos numerosos y la iniciativa del alumno en muchas ocasiones puede ser baja, aunque esto depende de cómo el educador posicione la habilidad o la estrategia.
cuán motivante, cuán divertida la posición. El análisis de esta tarea también permite que haya una adaptación rápida. El feedback o esa retroalimentación precisa que va a favorecer la progresividad del aprendizaje, y usted puede controlar y evaluar con criterios precisos el rendimiento. Así que esto es la demostración. Veamos ahora el método interrogativo. Tenemos que tener en consideración el nivel de las preguntas. Existen preguntas de bajo nivel, y estas preguntas de bajo nivel son aquellas que piden memorización e identificación. Se quedan en la categoría de comprensión-aplicación. Y las preguntas de alto nivel comienzan en la categoría de aplicación, y si esta es compleja, abarcan todas aquellas que exigen análisis, síntesis o evaluación. Es importante que tengan claro que las preguntas de alto nivel son las que van a permitir que la persona absorba y digiera y luego aplique. Y finalmente también tenemos la enseñanza asistida. Que es lo que está de moda ahora en estos momentos, ¿verdad? Enseñanza a distancia, enseñanza online. Aquí la persona interactúa con el ordenador mediante un programa que analiza su respuesta y le proporciona refuerzos positivos o negativos en función de los aciertos o de los errores. También termino ya diciéndoles que la motivación para aprender en muchas ocasiones depende de las ganas que le meta el educador a esto de enseñar. Entonces, la motivación de un adulto para aprender es el resultado de la suma de 4 factores: del éxito, de la voluntad, del valor y del disfrute. Por eso les decía que tenemos que hacerlo relevante, que tenemos que hacerlo variado, que tenemos que hacerlo divertido, que tenemos que hacerlo en relación a las características del grupo y de las personas. Y luego entonces, ya finalizando este tema, este es un tema un poquito complejo, requiere más práctica, por eso les incluí el handout con definiciones. Quiero compartir con ustedes este enlace donde les invito a que vean los diferentes recursos educativos que su servidora ha ido desarrollando. Algunos son en prevención de diabetes y otros son en personas con diabetes. Todos son en español, así que les invito a que visiten este enlace y les agradezco su atención. Como saben, siempre estoy a un email de distancia. Ustedes están en Argentina, yo estoy en Atlanta. Mi correo b.rodriguez88@yahoo.com. Muy agradecida y muchas gracias.